De nuevo, damos la bienvenida a todos y todas seguidoras y seguidores de nuestros podcasts de Digin. A continuación, vamos con el episodio 2, navegando por el mundo digital con alfabetización en información y datos. Os damos la bienvenida a este nuevo podcast sobre la competencia digital para educadores y estudiantes adultos. Soy Luis, su guía en este viaje digital, presentando por el proyecto Digin y financiado por el programa Erasmus+. Hoy nos sumergimos en un tema que nos afecta a todos, la alfabetización en información y datos. En este sentido, quiero que medites, pienses cómo cada vez que nos conectamos somos bombardeados, recibimos una gran cantidad de información, ya sea conectarnos a internet, el teléfono, a leer el periódico en el teléfono, cualquier tipo de actividad, recibimos esa gran cantidad de información. Pero es importante que nos planteemos cómo sabemos que esa información es confiable. Todavía más importante, si cabe, cómo protegemos nuestros datos personales mientras navegamos, mientras compramos algún producto online o simplemente mientras socializamos en línea. En este ámbito es exactamente donde vamos a explorar hoy junto con nuestro experto Javier, donde vamos a tratar de desentrañar esta habilidad crucial para todo el proceso de educación de adultos y alfabetización digital, donde nuestro experto Javier tiene extensos conocimientos al haber participado tanto en procesos educativos como en diferentes proyectos relacionados con este ámbito. Por esto, bienvenido y muchas gracias por participar en este nuevo podcast de Digin. Todo lo contrario, gracias a vosotros por invitarme. Estoy muy encantado de estar aquí de nuevo y hablar de esto, porque navegar por el mundo digital de forma segura y eficaz es algo que todos y todas, y en especial los educadores y los estudiantes adultos y mayores, deben dominar, ya que nos afecta de manera considerable a nuestra vida diaria. Absolutamente de acuerdo contigo, Javier. Entonces, vamos a desglosarlo. Empecemos con una primera pregunta. ¿Qué es exactamente la alfabetización en información y datos y por qué es tan importante? Considero que esta es una pregunta clave, es una gran pregunta. La alfabetización en información consiste en saber cómo encontrar, evaluar y utilizar la información digital de forma responsable. Lo que significa es que nosotros debemos de ser capaces de detectar esas fake news, esas noticias falsas,
en identificar las fuentes confiables y solo usar ese tipo de fuentes y no arriesgarnos, no tomar riesgos innecesarios y también en tomar decisiones informadas en línea. La monetización en datos controlado se trata de aprender y administrar los datos personales, nuestros propios datos. Esas como la configuración de privacidad, las cookies y el seguimiento en línea. Los estudiantes adultos, especialmente para los mayores de 55 años, estas habilidades son esenciales. Sin ellas, corren el riesgo tan temido de caer en estafas, de estar mal informados o desinformados, o compartir de manera totalmente involuntaria e indeseada datos personales que les pueden afectar y crear grandes peligros. Eso es absolutamente cierto. Quiero decir, todos hemos visto y leído titulares engañosos o correos electrónicos con un aspecto muy sospechoso. Pero para muchos estudiantes mayores, discernir la realidad de la ficción en línea no siempre es fácil. En este sentido, me gustaría saber, Javier, cuáles consideras que son algunos de los mayores desafíos a los que se enfrentan nuestros estudiantes adultos en la actualidad. Me parece muy interesante este tema. En este sentido, los tres grandes desafíos son, desde mi punto de vista, en primer lugar, las noticias falsas o fake news y la desinformación, que es un elemento clave actualmente dentro de la Unión Europea. En este sentido, muchos adultos confían en la información demasiado rápido, sin demasiada profundidad, especialmente cuando aparecen en las redes sociales. Es posible que no se den cuenta de que el hecho de que algo esté en línea no siempre lleva implícito que sea cierto. En segundo lugar, también de gran interés, trascendencia, es las estafas y los fraudes. Cosas como correos electrónicos de phishing, sitios web falsos o engaños en línea son muy comunes, cada vez más, por desgracia. Muchos estudiantes no saben qué señales de alerta buscar. Pues el punto clave es la confusión sobre la privacidad de los datos. Muchos adultos mayores, sin saberlo, entregan información personal al aceptar políticas de cookies o descargar aplicaciones sin verificar los permisos. Es decir, repasando, hay que tener cuidado con noticias falsas y desinformación, fundamental para la salud financiera de nuestros adultos, las estafas y los fraudes, y por último y no menos importante, la confusión sobre la privacidad de los datos. Estos son tres puntos claves que deben de tener en cuenta siempre nuestros adultos. Considero que ese es un gran desglose de una manera clara, precisa y contundente. En este sentido, vamos a comenzar con el tema de las estrategias o las noticias, falsas o la desinformación. Así nos gustaría que nos indicaras, Javier, cómo pueden los educadores ayudar a los estudiantes mayores a convertirse en pensadores críticos, es decir, a desarrollar ese fomento del pensamiento crítico al consumir contenido digital.
Esto es de gran interés dentro de los procesos formativos que nosotros realizamos y en este sentido me encanta enseñar a los estudiantes el método de verificación de hechos de 3 pasos. En primer lugar, que se verifique la fuente, es decir, quién lo publicó, qué medio de comunicación, si ese medio de comunicación es fiable y si es un sitio web desconocido, es probable que no sea confiable. Es decir, debemos de confiar únicamente en aquellas web que conocemos. En segundo lugar, verifique con otras fuentes. Si una afirmación es cierta, debería aparecer en varios sitios de confianza, como periódicos nacionales, internacionales, Reuters o, por supuesto, y como no, páginas oficiales del gobierno. En tercer lugar, se debe de buscar sesgos. Muchos artículos se impulsan basados en opiniones en lugar de en hechos. En este sentido, hay que animar a nuestros estudiantes a preguntar: ¿esto está tratando de informarme o simplemente de manipularme? No se deben de dejar manipular bajo ningún concepto. Es decir, repasando, hay que verificar la fuente, hay que verificar esta fuente con otras fuentes oficiales y hay que buscar posibles sesgos para no dejarnos manipular. Esa considero, Javier, como tú has puesto de manifiesto, que es una estrategia muy poderosa. Y supongo que los educadores también pueden usar herramientas como Snopes o Google Fact Check para ayudar a verificar la información. ¿Consideras que esto es cierto? Muy cierto, Luis, exactamente. Animar a los estudiantes a tomarse unos segundos adicionales para verificar los hechos, simplemente unos segundos, antes de compartir algo en línea, puede detener la propagación de la desinformación. Es decir, ya no solamente es que estés tú desinformado, sino que debes de evitar a toda costa que se propague esa desinformación. El siguiente punto que nos gustaría tratar contigo, Javier, es el tema de las estafas y el fraude. En este sentido, ¿cuáles son algunas estafas en línea más comunes que van dirigidas fundamentalmente a adultos mayores y, sobre todo y fundamentalmente, cómo podemos ayudarlos a mantenerse seguros? Bueno, desde mi punto de vista, considero que el tema de las estafas es uno de los puntos que más preocupan a nuestros adultos, ya que pueden perjudicarles su salud financiera. En este sentido, algunas de las estafas más comunes incluyen los siguientes puntos. En primer lugar, correos electrónicos de phishing que pretenden ser bancos, agencias gubernamentales o servicios de entrega, solicitando información personal. Es decir, si no estamos seguros de que es nuestro banco, de que hemos realizado el pedido, nunca debemos de dar ningún tipo de información. Estafas de soporte técnico, donde los estafadores llaman afirmando ser Microsoft o Apple o solicitando acceso remoto a nuestro dispositivo. Esto lo he sufrido yo en mis carnes. Rápidamente te das cuenta con los tipos de datos que te piden, que son muy privados, que son tema de contraseñas y rápidamente puedes desentrañar esta estafa. Concursos y sorteos falsos, especialmente en las redes sociales como Facebook, que ofrecen premios gratuitos al cambio de los datos personales. Esto nunca hay que darlo, es decir, correos electrónicos, temas de soporte técnico y concursos falsos. Para ayudar a los estudiantes a mantenerse seguros, los educadores deben enseñar estas reglas de oro. Hay que hacer clic en enlaces inesperados en correos electrónicos o mensajes no solicitados o no esperados. Hay que verificar la dirección de correo electrónico del remitente. Si se ve algo raro, seguramente con mucha probabilidad sea algo falso, sea una estafa. Y si algo suena demasiado bueno para ser verdad,
probablemente no lo sea. Muchas gracias, Javier. Estos son unos recordatorios muy importantes y trascendentales para nuestros seguidores. Finalmente, hablemos del tema de la privacidad de los datos. Muchos de nosotros simplemente hacemos clic en aceptar todo cuando vemos ventanas emergentes de cookies, por ejemplo, pero ¿qué significa eso realmente para nuestra información personal? Muy buen punto, Luis. Cuando aceptamos cookies sin verificar nuestra configuración, permitimos que las empresas extraen nuestros hábitos de navegación y a veces incluso compartan esos datos con terceras empresas, organizaciones. Sí, es como los estudiantes pueden administrar mejor su privacidad en línea a través de los 3 puntos siguientes. En primer lugar, ajuste la configuración de privacidad. Muéstreles cómo modificar la configuración en navegadores, aplicaciones y redes sociales para limitar el seguimiento. En segundo lugar, utilice contraseñas seguras y únicas. Fomente los administradores de contraseñas para facilitar esto. Y en tercer lugar, habilite la autentificación de 2 factores. Esto agrega una capa adicional de seguridad para correos electrónicos, banca y cuenta en redes sociales. Es decir, resumiendo, ajustes de configuración de privacidad, utilización de contraseñas seguras y únicas y habilitar la autentificación de los factores. Muchas gracias, Javier. Esos son excelentes consejos. Ahora pasemos, igual que hicimos anteriormente, en el anterior episodio, a algunas preguntas de los oyentes. ¿Estás listo, Javier, para atender a estas preguntas de nuestros seguidores? Por supuesto, Luis, vamos a ello. Siempre son preguntas muy interesantes. La primera pregunta es de Ana y considera o plantea que cómo puede ayudar a un estudiante mayor a reconocer noticias falsas. Muy bien, vamos a ello. Anímelos a cuestionar siempre antes de creer. Deben de preguntarse siempre, ¿quién escribió esto? ¿Por qué se publicó? Y en tercer lugar, la tercera pregunta clave es, ¿puedo verificar esto desde una fuente confiable que hemos planteado antes? Por ejemplo, gubernamentales, periódicos nacionales, etc. Y, por supuesto, enséñeles a usar sitios web de verificación de hechos, como Snopes o FactCheck.org. Impresionante. Muy buenas ideas las que nos estás dando, Javier. Siguiente pregunta plantea sobre cuál es la forma fácil de explicar la privacidad de los datos a los adultos mayores. En este caso, me gusta usar la analogía de la puerta cerrada. Así como no dejarían su casa sin llave, no deberían dejar sus datos desprotegidos. Enséñeles cómo cerrar sus puertas digitales mediante el uso de contraseñas seguras, la navegación privada y, por supuesto, cada vez más desarrollado la autentificación de 2 fases. Muchas gracias, Javier. Esa es una analogía brillante. La última pregunta está relacionada con cuáles son las mejores herramientas para ayudar a los estudiantes adultos a organizar y administrar la información en línea. Bien, en este sentido, algunas excelentes herramientas
para principiantes incluyen Google Keep para notas y recordatorios, Pocket para guardar artículos para leer más tarde y Evernote, que permite organizar la información de una manera fácil de navegar. Estas tres herramientas, Google Keep, Pocket y Evernote, ayudan a los estudiantes a realizar un seguimiento del contenido digital útil sin sentirse en ningún momento abrumados. Muchas gracias, Javier. Me parece fantástico. Antes de terminar, por favor, ¿podrías decirnos, Javier, cuál es el mayor mensaje que quiere que nuestros oyentes recuerden? Antes de terminar, me gustaría que todos los oyentes piensen un segundo antes de hacer clic, ya sea un artículo de noticias, un enlace o una solicitud de información personal. Siempre deben tomarse esos segundos. Tómese un momento para verificar. La alfabetización en información no es solo una habilidad, es un superpoder en la era digital. Qué gran manera de decirlo. Muchas gracias, Javier, por compartir sus conocimientos hoy. Ha sido un gran placer estar con vosotros. Y a nuestros suscriptores y oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de Digin. Si encontró este episodio útil, no olvide suscribirse, compartir y consultar más resultados en adultdiginet.eu. El próximo episodio, la próxima vez, exploraremos cómo los educadores pueden usar herramientas digitales para la colaboración y la comunicación. Hasta entonces, manténganse inteligentes, manténganse informados y sobre todo, como nos ha dicho vuestro experto de hoy, Javier, piensen unos segundos antes de hacer clic.